Nos toma la llamada el diputado federal Jesús Zambrano, él es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Diputado Zambrano, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Primitivo, con gusto saludarte y a tus órdenes. Gracias por tomarnos la llamada para platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. Oiga, diputado, pues finalmente, ¿qué sabor de boca le deja este periodo extraordinario y principalmente la aprobación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción? A ver, no buen sabor de bocas al final, Primitivo, porque es cierto que hay cosas positivas, no se puede negar, pero una mancha como esta, que es lo que tiene que ver con el artículo 29, la ley 3 de 3, eso es el artículo 29, sí, que se negó el PRI a aceptarla, el PRI, el Verde y sus aliados. Y el artículo 32, que parece como una revancha, una suerte de vendetta, de venganza contra la iniciativa privada por estar exigiendo tanto públicamente el combate a la corrupción. El día de ayer además se manifestaron en el Ángel, pues obliga o quiere obligar con todos estos asegúnes que ahorita acaban de ustedes de preferir, porque así quedó la redacción y da pie a todo eso, sí, a toda esa barbaridad, ese adefesio, ese Frankenstein legislativo que al final de cuentas quedó en aras de querer desviar la atención para otro lado, cuando el problema principal está en los funcionarios y en los servidores públicos, que son los obligados a observar la ley y a ser transparentes en el manejo de los recursos públicos. Entonces, yo te diría que teniendo cosas positivas, esos aspectos son los que al final de cuentas llegan, y todo lo positivo se estrella contra esto, porque si no están al final de cuentas obligados los servidores públicos a transparentar el manejo de los recursos, y al contrario, en un sentido opuesto, quieren obligar a los que contraten con el gobierno sin límite hasta dónde puedan llegar las responsabilidades de quienes van a hacerlo, a que rindan su declaración patrimonial, conflicto de intereses y su declaración fiscal sin, insisto, límite. Ahora están diciendo, bueno, pues que están dispuestos a revisar y a modificar. Dice, bueno, ¿y qué necesidad había llegar a esto, pues? Sí, pues la acaban de aprobar hace unas horas y ya la quieren modificar. Bueno, estamos dispuestos a modificarla cuando vieron que el mundo se les venía encima, porque no han entendido, han sido tan insensibles que no han entendido el mensaje de la sociedad, que dice que claramente que está harta de todo esto que se ha estado padeciendo en los últimos años. Y entonces, bueno, pues yo por eso he dicho, ojalá y el presidente de la República, que sería el siguiente paso, observe la ley, es decir, lo que se le llama como el veto presidencial, que ya como tal expresamente no existe en la Constitución, pero el artículo 72 de la Constitución señala que el presidente puede observar una ley que le llega del Poder Legislativo, que es en la tesitura en la que hoy estamos. Bueno, que lo observe. Y ahora, el PRI dice, bueno, si se promulga, es decir, si el presidente no lo observa, o como lo dice coloquialmente, no la veta, entonces se va a promulgar a más tardar dentro de 30 días, y entonces habrá que entrar a presentar iniciativas de reforma. Si se llega a promulgar, el PRD va a ser el primer grupo parlamentario que va a presentar su propuesta de reforma al 29 para obligar a todos los funcionarios públicos a la ley 3 de 3 a que hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, y a reformar el 32 para que no caigamos en este exceso de obligarles a particulares cosas a las que no deben estar obligados. ¿Se debe eliminar el 32? Sí, en los términos en que hoy está, sí. De plano, se debe de... Absolutamente. Y en el caso del artículo 29, hay la redacción también da un amplio margen a la discrecionalidad en cuanto a la presentación o no de a la publicación, mejor dicho, ¿no? Pues de las 3 cosas declaraciones. De que cada quien diga si está o no dispuesto a hacer públicas su declaración patrimonial, la declaración de conflicto de intereses y su
declaración fiscal ante la Hacienda Nacional. Entonces, ¿Qué justificaría que esta oposición del PRI? Pues mira, lo que se ha argumentado es la seguridad personal del declarante, es decir, del titular de la declaración, funcionario público, o de los de cónyuges, si es dependiendo si es mujer u hombre, y de sus descendientes en línea directa. Que bueno, pues pueden ser secuestrables, como dicen, ante tanta inseguridad, y entonces queda sujeto a los chantajes y todo esto. Pues siempre eso va a estar, independientemente, primitivo, de que digas que tienes 100 o 500 mil o X millones de pesos en una cuenta bancaria. Dicen, siendo funcionario, siendo diputado, senador, etcétera, ese tiene algo de dinero. Bueno, pues aunque no nos digas, si el problema entonces de fondo no es si transparentas o no, sino que regresemos a un esquema de seguridad suficiente para que entonces estemos ante un Estado de Derecho, de seguridad plena para todo el mundo, así de sencillo. Pues entonces no puede argumentarse el tema propiamente de seguridad, que uno lo entiende, por supuesto, cuando tienes familia y todo lo que tú quieras, pues es entendible y es de preocupación necesaria, pero hay límites también como funcionario público. Pues si estamos en esto, pues ya sabemos a lo que tenemos, ¿no? A lo que nos atenemos. Ahora, hay quien dice que el temor, evidentemente, es el de hacer pública una riqueza que resulte inexplicable o que resulte incluso ofensiva para la población. Esto generaría un mayor encono contra la clase política. Bueno, pues contra esa parte de la clase política, no contra la clase política en general, sino contra los que se han enriquecido indebidamente, que no podrían explicar ese enriquecimiento por vías lícitas. Yo creo que en el fondo eso es lo que está presente y es a lo que le tienen miedo. ¿Qué debe pasar, diputado Zambrano, con aquellos senadores, por ejemplo, de su partido, que decidieron no votar en este debate y al final pues hicieron mella en el bloque opositor a la redacción propuesta por el PRI y Partido Verde? Pues se prestaron a una timaña de la que son responsables principales del PRI, sus aliados, el Verde, y ya la dirección del partido decidió llamarlos a que den una explicación ante el propio partido y ante la sociedad. No puede quedar así como que, bueno, no se presentaron y se acabó. Tienen que también responder por sus actos. Correcto. Diputado Zambrano, la única vía para evitar que esta ley entre en vigor es la presidencial. La inmediata es que el presidente la observe y no la publique, y la regrese al legislativo, a la Cámara de Origen, como dice el 72 de la Constitución. Si se publica, entonces será anuente, será insensible al presidente ante este reclamo, y ya publicada, entonces el siguiente paso será presentar iniciativas de reforma a estos dos artículos, al 29 y al 32 de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. Ahora, hay quien señala que estos artículos no son los más importantes de la ley, que es más importante la Fiscalía, por ejemplo, y la reforma al Código Penal. ¿Esto es así? Todos son importantes, pero lo otro puede avanzar. Pero la Fiscalía puede tener muchos dientes, pero si no tiene exactamente contra quiénes actuar, ¿y de qué va a servir? ¿Se va a quedar ahí, se va a topar con un muro? Pues no están obligados los demás a presentar sus declaraciones en los términos en que se puede, etcétera, en que se debe, según esto. Entonces, pues, la propia Fiscalía Anticorrupción tendrá siempre un límite de actuación. Pues, diputado Zambrano, yo le agradezco mucho que nos tome la llamada para plantear su punto de vista hacia la audiencia del Grupo Fórmula y plantear lo que viene, ahora sí que en el futuro inmediato.